Francisca Lachapelle, la verdad que sacudió su mundo. ¿Quieres saber más? Quédate en este video que lo que vas a escuchar te vas a quedar sorprendido. Te agradecería que dejes tu comentario y dale compartir con tus amigos. A sus 36 años, Francisca Lachapelle jamás imaginó que la mayor prueba de su vida no vendría de su carrera ni de la televisión, sino de su propio hogar. Lo que parecía un matrimonio sólido comenzó a resquebrajarse cuando un rumor empezó a circular de manera insistente. Su esposo no solo le había sido infiel, sino que esa infidelidad fue con otro hombre. Al principio, Francisca lo tomó como una habladuría más de la farándula, esas que aparecen y desaparecen como tormentas pasajeras. Pero el rumor tenía demasiado peso, demasiado detalle y demasiada fuerza como para ser ignorado. Personas cercanas a su círculo más íntimo comenzaron a soltar frases entre líneas, insinuaciones que, aunque ella trataba de bloquear, poco a poco la fueron llevando hacia una dolorosa verdad. La tensión creció hasta que su esposo, visiblemente cansado de ocultar la realidad, decidió romper el silencio. En una conversación privada, entre lágrimas y con la voz quebrada, confesó lo que Francisca tanto temía. Sí, tuve un romance con otro hombre. Esa confesión no solo rompió el matrimonio, sino que también desmoronó la imagen que Francisca tenía de su vida familiar. No era la típica traición con una mujer, lo que la hacía aún más difícil de procesar. Había un trasfondo oculto, un silencio guardado durante años, y ella acababa de descubrirlo todo. ¿Qué hay detrás de todo ello? Lo que parecía una simple infidelidad resultó ser mucho más complejo. Fuentes allegadas aseguran que su esposo llevaba tiempo luchando con su identidad y sus emociones. El romance no fue un error aislado, sino el reflejo de una doble vida marcada por miedos, inseguridades y presiones sociales. Francisca, con su carácter fuerte y resiliente, quedó atrapada entre el dolor de la traición y la comprensión de una verdad que trascendía lo personal. ¿Cómo enfrentar un escándalo así? ¿Cómo proteger a su hijo de la tormenta mediática que se avecinaba? El rumor, que al inicio parecía un simple chisme, terminó revelando un secreto mucho más profundo, una verdad que su esposo había callado por años y que, inevitablemente, explotó en el peor momento. El golpe emocional fue devastador. Francisca no solo se sintió engañada, sino también expuesta ante un público que siempre la había visto como ejemplo de fortaleza. Su vida privada se convirtió en tema de debate, y cada detalle filtrado parecía abrir una herida más profunda. Pero lo más duro fue comprender que detrás de la confesión había una historia de lucha interna, un dolor que no solo era suyo, sino también de su esposo. Y aún así, nada quitaba el hecho de que ella fue traicionada. Durante años, Francisca Lachapelle fue vista como una de las figuras más queridas de la televisión hispana. Su carisma, su risa contagiosa y su sencillez la convirtieron en un referente para miles de mujeres que veían en ella un ejemplo de superación. Pero detrás de esa sonrisa que siempre mostraba en cámara, se escondía una realidad que pocos imaginaban, la tormenta que vivía en su matrimonio. Los rumores comenzaron a circular de manera silenciosa en los pasillos de Univisión. Se decía que su esposo ocultaba un secreto demasiado fuerte, algo que tarde o temprano iba a salir a la luz. Francisca, intentando mantener a flote su relación, nunca quiso creer en lo que le susurraban a sus oídos. Ella defendía a su esposo, asegurando que las habladurías eran inventos de gente malintencionada. Sin embargo, llegó el día en que él mismo rompió el silencio. Entre lágrimas, con la voz entrecortada y visiblemente afectado, confesó algo que cambiaría para siempre la vida de la presentadora. Sí, había tenido un romance con otro hombre. La revelación cayó como un balde de agua fría en el corazón de Francisca. No era solo una traición sentimental, sino la confirmación de que había vivido engañada durante mucho tiempo. La verdad que tanto temía estaba frente a ella. Francisca, con apenas 36 años, se encontró atrapada en un dolor que jamás imaginó experimentar. No era solo el golpe de la infidelidad, sino la humillación pública que representaba esta confesión. El mundo de la televisión comenzó a llenarse de especulaciones. ¿Quién era ese hombre con el que su esposo había tenido el romance? ¿Cuánto tiempo duró la relación? ¿Por qué decidió revelarlo ahora? Fuentes cercanas aseguran que Francisca se derrumbó al escucharlo, y que por primera vez en mucho tiempo perdió la fortaleza que siempre mostraba ante las adversidades. Su vida privada quedó en pedazos, y aunque trató de guardar silencio, las filtraciones hicieron imposible ocultar la verdad. Hoy, su historia se cuenta entre lágrimas y susurros. La traición más dolorosa no fue con una mujer, como muchos especulaban, sino con un hombre. Y eso marcó un antes y un después en su matrimonio. La tragedia que marcó la vida de Francisca Lachapelle. El día en que su esposo rompió el silencio y confesó haber tenido un romance con otro hombre, la vida de Francisca Lachapelle cambió para siempre. Aquella mujer sonriente, fuerte, que siempre mostraba su energía en televisión, quedó derrumbada en lo más profundo de su ser. A sus 36 años, Francisca sintió que el mundo se le vino abajo.
No era solo el dolor de una infidelidad, sino la tragedia de descubrir que la persona en la que había confiado para formar un hogar había guardado un secreto tan grande, capaz de destrozar todo lo que construyeron juntos. La tristeza se apoderó de ella. En su intimidad, lejos de las cámaras, Francisca lloraba desconsoladamente, preguntándose una y otra vez: ¿por qué a mí? ¿Por qué después de tanto luchar por mi felicidad me ocurre esto? La traición no solo destruyó su matrimonio, también dejó marcada su confianza. Sentía que había sido engañada no solo como esposa, sino como mujer, como madre y como compañera de vida. En pantalla, Francisca continuaba con su trabajo, intentando mostrar la misma sonrisa de siempre, pero detrás de bastidores su dolor era evidente. Sus compañeros la vieron más callada, más frágil y en ocasiones ausente. Ya no era la misma mujer alegre que iluminaba cualquier espacio, ahora cargaba con una tragedia silenciosa que la consumía día a día. El precio de la verdad. El precio de aquella confesión fue altísimo. Perdió la paz de su hogar. Se sintió humillada públicamente. Su corazón quedó lleno de cicatrices difíciles de sanar. Francisca descubrió que el amor de su vida le ocultaba un mundo paralelo, y eso la sumió en una tristeza tan profunda que ni el éxito profesional podía borrar. Una vida marcada por el dolor. Aunque intenta ser fuerte por su hijo, su vida quedó marcada por esta herida. La tragedia no solo fue la infidelidad, sino el peso emocional que arrastra hasta hoy, la sensación de haber dado todo por una relación que terminó en mentira y engaño. El eco de una confesión que lo cambió todo. La confesión de su esposo no fue un momento pasajero. Se convirtió en un eco constante que acompañaba a Francisca incluso en sus momentos de silencio. En las noches, cuando las luces se apagaban y su hijo ya dormía, ella quedaba sola con sus pensamientos. Cerraba los ojos, y lo único que venía a su mente era aquella frase desgarradora. Sí, tuve un romance con otro hombre. Ese recuerdo era un puñal que se clavaba una y otra vez en su corazón. No importaba cuánto intentara distraerse con el trabajo o con sus responsabilidades, la herida estaba ahí, abierta y sangrando. La mujer que siempre sonrió ahora lloraba en silencio. Francisca siempre había sido conocida por su sonrisa amplia, esa que iluminaba cada set de televisión. Pero en la intimidad, las lágrimas eran inevitables. Pasaba horas llorando, abrazando su almohada, sintiendo que el mundo se le escapaba de las manos. Lo más doloroso era pensar en su hijo, en cómo aquella verdad podría afectarlo algún día. Ella quería protegerlo de la tormenta mediática, pero en su interior sabía que nada volvería a ser igual. La doble vida de su esposo, la raíz de la tragedia. Lo que más la atormentaba no era solo la infidelidad, sino descubrir que su esposo había llevado una doble vida durante años. ¿Cuántas veces lo miró a los ojos y él le ocultaba la verdad? ¿Cuántas promesas de amor estaban teñidas de mentira? Ese sentimiento de engaño constante la hundió en una tristeza indescriptible. Francisca ya no confiaba en nadie, sentía que todos a su alrededor podían traicionarla. Su corazón, que alguna vez fue noble y abierto, ahora estaba cubierto de desconfianza y dolor. La presión mediática, como figura pública, no podía esconderse. Los rumores se multiplicaron y la prensa buscaba respuestas. Cada titular que salía en los medios era como sal en la herida. Francisca Lachapelle enfrenta crisis matrimonial. La verdad oculta detrás del esposo de Francisca. El romance prohibido que destrozó a la presentadora. Francisca evitaba leerlos, pero era imposible. Sus amigos y colegas intentaban protegerla, pero las miradas, los susurros y los comentarios estaban ahí. Vivía rodeada de un juicio silencioso que la hacía sentir más sola que nunca. El derrumbe de su fortaleza. Con el tiempo, la tragedia comenzó a reflejarse en su cuerpo y en su mente. Perdió peso, sus ojos mostraban cansancio y su risa ya no tenía la misma chispa. Quienes la conocían sabían que estaba sufriendo, aunque ella intentara disimularlo. Francisca pasó de ser una mujer fuerte a alguien que luchaba por sobrevivir día a día. Cada mañana era un desafío levantarse, maquillarse y enfrentar las cámaras con una sonrisa falsa que escondía su tormenta interior. Una vida marcada por la tristeza. Hoy, a sus 36 años, Francisca Lachapelle carga con una vida marcada por la tragedia. El dolor no se borra de un día para otro, y aunque intenta rehacer su camino, el recuerdo de la traición la persigue. La mujer que un día soñó con un hogar feliz y un matrimonio sólido se encontró con la realidad más cruel, la mentira, la infidelidad y la tristeza profunda. Y aunque intenta levantarse, su historia quedó manchada por un capítulo oscuro que jamás podrá olvidar.